Mis buenos días. Buenos Buenos días, días, Miss. Miss. Buenos Días. días, Miss. Buenos días. Buenos días, mis. Buenos días, chicos. A ver, chicos, hoy día vamos a ver el quinto tema del curso de aritmética, la potenciación. Recordemos que una potenciación va a ser la multiplicación de varios factores iguales, lo cual se considera una multiplicación abreviada. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un número a elevado a la n. Recordemos Hola. que a es la base y n es el exponente. Quiere decir entonces que vamos a multiplicar a n veces. Y esto me va a dar un producto que va a ser un p. Ahora, con respecto a la multiplicación, recordemos que van a haber varias propiedades. Por ejemplo, tenemos la primera propiedad que es el exponente natural. Tenemos a elevado a la n, ya sabemos que es a multiplicado n veces. Por ejemplo, si a fuese 3, llamemos a ver, vamos a escribir por aquí. Un momento. Por ejemplo, si tenemos 3 a la cuarta, quiere decir que vamos a multiplicar a 3 4 veces. 3 a la cuarta, entonces nos indica que vamos a multiplicar a 3 4 veces. N entonces, que es la base, son los números que vamos a multiplicar y 4 me indica la cantidad de veces. En este caso hay 4 3. 3 a la cuarta es 81. Ahora tenemos dos observaciones. La primera es que todo número elevado a la cero da 1. Todo número, así sea 50. 50 elevado a la cero da 1. 1000 elevado a la cero da 1. Todo número elevado a la cero da 1. Y también la otra propiedad es que todo número elevado a la 1 da el mismo número. Por ejemplo, si tenemos 40 elevado a la 1, 40. Tenemos 3 elevado a la 1, 3. Entonces, todo número elevado a la cero da 1 y todo número elevado a la 1 resulta el mismo número. Luego también tenemos el exponente negativo. Cuando tenemos un exponente negativo, vamos a invertir a nuestra base. Por ejemplo, acá tenemos a sobre b elevado a la menos n. La potencia siempre tiene que ser un número positivo. Entonces, nosotros para que menos n se convierta en un número positivo, es decir, en n, vamos a invertir a sobre b. Ya no va a ser a sobre b, va a ser b sobre a. Y la potencia se convertiría en un número positivo. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a la menos 1, 3 elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre 3 elevado a la 1. Otro número, por ejemplo, si tenemos 5, 5 elevado a la menos 3, esto es igual a un quinto elevado al cubo. Recordemos que esta potencia afecta tanto al numerador como al denominador. Otro ejemplo, si tenemos 2 cuartos elevado a la menos 2, esto va a ser igual a 4 medios elevado al cuadrado. Entonces, para que la potencia se convierta en positivo, lo único que tenemos que hacer es invertir la base.
Ok, hasta aquí está todo claro. Y luego tenemos el producto de potencias de bases iguales. Esto ya lo hemos visto en álgebra, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, a a la m por a la n por a la p, misma base, exponentes se suman. Tenemos entonces, por ejemplo, 4 al cuadrado por 4 a la quinta por 4 a la sexta. Misma base, todos tienen base 4, resulta la misma base y los exponentes se suman. Sumamos entonces 2 más 5, 7. 7 más 6, 13. Misma base, entonces, exponentes se suman. Y en el cociente, los exponentes se restan. Por ejemplo, si tenemos a, vamos a ponerlo un número, 4 cuartos sobre 4 medios. Misma base, tienen misma base 4. Exponentes se restan. 4 menos 2, 2. Entonces, en la multiplicación los exponentes se suman y en la división los exponentes se restan. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, si tenemos 5 al cubo sobre 5 a la menos 2. Aquí los exponentes se restan. Entonces sería 5 elevado a la 3 menos menos 2. Y menos por menos es más. Me va a quedar 5 elevado a las 3 más 2. Me va a quedar 5 elevado a la quinta. Hay que tener cuidado cuando tenemos un exponente negativo porque los exponentes se restan. Y al restarse, esto se convierte en más. Así que hay que tener cuidado. Luego también tenemos la potencia de una potencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos a elevado a la m, paréntesis, esto de los paréntesis es importante, a elevado a la m elevado a la n, nosotros podemos invertir el orden de las potencias, siempre y cuando haya un paréntesis. Por eso es importante esto de aquí. M entonces al a a la m, paréntesis elevado a la n, las potencias se multiplican. Es decir, que si yo tengo, recordemos con paréntesis, un 2 al cubo, paréntesis elevado al cuadrado, esto resulta 2 elevado a la 2 por 3, 6. Resulta entonces 2 a la sexta. Pero ¿qué pasa si yo encuentro sin el paréntesis? Si tengo 2 al cubo al cuadrado. Si no hay un paréntesis, esto ya lo hemos visto antes, lo he explicado varias veces. Si no hay un paréntesis, nosotros no podemos multiplicar estos exponentes. Yo tengo que elevar 3 al cuadrado, 9. Esto me va a quedar entonces 2 a la novena. Entonces estos dos son diferentes. Es muy diferente cuando encontramos un paréntesis, podemos multiplicar los exponentes, pero cuando no hay un paréntesis, tenemos que elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Por eso es que aquí me dan esta observación. Cuando hay un paréntesis y cuando no hay un paréntesis son diferentes. Luego tenemos la potencia de un producto y un cociente. Si tenemos a por b elevado a la n, este n va a afectar tanto al a como al b. Y lo mismo una potencia de una división. Esta potencia afecta tanto al numerador como al denominador. Esto resulta entonces a sobre b a la n resulta a la n sobre b a la n. Ahora también me dice que si una potencia es negativa, si su base es negativa y su exponente es impar. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos un número impar, un exponente negativo elevado a un exponente impar, va a resultar negativo.
Eso también recordemos. Si tenemos un número negativo elevado a un exponente par, la potencia resulta positiva. Y si tenemos un número negativo elevado a un exponente impar, esto resulta negativo. ¿Ok? Esto es importante. Para los que aún no manejamos bien, copiamos estas propiedades de aquí para poder guiarnos, ¿no? Tengo un número negativo elevado a un exponente par, resulta positivo. Y si tengo un número negativo elevado a un exponente impar, resulta negativo. Luego también me dice que las potencias de dos números opuestos elevados a un mismo exponente par son iguales. Por ejemplo, 2 a la cuarta es lo mismo que menos 2 a la cuarta, porque el número negativo elevado a un exponente par resulta par. Es decir, que esto resulta 16 y esto también resulta 16. Ok, no hay ninguna duda hasta aquí para pasar a los ejercicios entonces. Está claro. Mm. Ok, entonces vamos a repartir algunos ejercicios. Se estaba copiando. A ver, ahí lo dejo un momento entonces. Listo, profesora. Ok, pasamos entonces al ejercicio número 1. Ya, mejor hoy día no voy a repartir ejercicio. En el ejercicio número 1, me dicen que calcule que es igual a 15 a la 8 por 15 a la 9 por 15 a la 16 por 15 elevado a la menos 34. Entonces, como tienen las mismas bases, tienen la base 15, nosotros, como es una multiplicación, podemos sumar los exponentes. Esto va a ser igual entonces a 15 elevado a la 8 más 9 más 16 menos 34. Sale 15. Ujú. Entonces Menos esto es 15. igual a 15 elevado 8 más 9 17 17 más 16 30, Tres. ¿no? 33 menos 34. ¿Cuánto es 33 menos 34? Ujú. Menos 1. 15 a la menos 1. Y esto es igual a, Menos 15. no, cuando tenemos un exponente negativo, ¿qué se hace? Se invierte el número. Entonces va a ser 1/15 15. elevado a la 1. Pero como uno no, todo número elevado a la 1 es el mismo número, va a resultar Es igual. un quinceavo. ¿Veis? Esto va a resultar un quinceavo. Recordemos que misma base,
exponentes se suman. Misma base, exponentes se suman. Pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos que calcular A, donde A es igual a 7 a la 20 por 7 a la menos 8 sobre 7 a la 10 por 7 al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual. Primero sumamos. En el numerador tenemos 7 a la 20 por 7 a la menos 8. 20 menos 8, 7 elevado a la 20 menos 8. Y en el denominador me va a quedar 7 elevado a la 10 más 2. Esto va a ser igual entonces a 7 elevado a la 20 menos 8, 12. 12. Y en el denominador también me va a quedar 7 elevado a la 12. 7 elevado a 2. Y esto es igual a 7. mm, a ver, misma base, exponentes se Restan. restan en una división, ¿no? En una división los exponentes se restan. Me va a quedar 7 elevado a la 12 menos 12. 12 menos 12, 0. 0. Y todo número elevado a la 0 da Mismo número. 1. Ese es a la 1. Todo número elevado a la 0 Ay, da me equivoqué. Creo que es 1. 1. Cero. Y hasta que tengo razón, es 1. Es 1. Todo número elevado a la 0, recordemos que da 1. El ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me dice que determine si E es igual a 5 al cubo, al cuadrado por 5 a la menos 1, a la cuarta por 5 a la cuarta por menos 1, por 5 a la 5 elevado a la menos 1. Entonces, como estamos trabajando entre paréntesis, podemos multiplicar los exponentes. Entonces va a ser igual a 5. En el primer caso tenemos 2 por 3, 6. 5 a la sexta por, acá tenemos menos 1 por menos 4. Menos 1 por menos 4. Menos por menos, más, ¿no? Me va a quedar 5 a la cuarta. Por 5 elevado a la menos 1 por 4 menos 4. 5 elevado a la menos 4. Por 5 elevado, 5 por menos 1, menos 5. Entonces, en una multiplicación, cuando tenemos las mismas bases, los exponentes se suman. Me va a quedar 5 elevado a la 6 más 4, menos 4 menos 5. Y 5 esto elevado a la 1.
Ujú. Y esto resulta 5 elevado a la uno. Y todo número elevado a la uno resulta Mis- el mismo número. 5 a la uno, 5. En el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me dicen que simplifique S. S es igual a 15 al cubo por 35 al cuadrado por 21 al cuadrado por 625. Entonces, lo que tengo que hacer es descomponer los números. Vamos a escribirlo de la siguiente manera entonces. S va a ser igual a 15 al cubo. 15 lo vamos a escribir como 3 por 5. 3 por 5 es 15. 15 está elevado al cubo. Por 35 al cuadrado. 35 lo vamos a escribir como 5 por 7 7 por 5. al cuadrado. Entre 21 al cuadrado. 21 lo vamos a escribir como 3 por 3 por 7 7. al cuadrado. Por 625. 625 es 5 a la elevado a ¿qué? A la cuarta, ¿no? Porque 25 por 25 es 625. Entonces, S va a ser igual a 3. Recordemos que este exponente afecta a los números que están dentro del paréntesis. S va a ser igual entonces a 3 al cubo por 5 al cubo por 5 al cuadrado por 7 al cuadrado. Entre 3 al cuadrado por 7 al cuadrado por 5 a la cuarta. Ese entonces es igual a 3 al cubo por 5. Acá tenemos 5 al cubo y 5 al cuadrado, misma base, exponentes se suman. Me va a quedar 5 a la quinta por 7 al cuadrado. Entre 3 al cuadrado por 5 a la cuarta por 7 al cuadrado. Y aquí podemos simplificar estos dos que son iguales. Entonces me va a quedar S es igual, misma base, exponentes se restan en una división. Me va a quedar 3 elevado a la 3 menos 2 por 5 elevado a la 5 menos 4. Y eso es igual a 3 elevado a la 1 por 5 elevado a la 1. Y todo número elevado a la 1 resulta el mismo número. 3 por 5, Lo cancela esos números elevados a la uno. 3 por 5, 15, ¿no? El ejercicio número 5.
En el ejercicio número 5 también tenemos que reducir. Entonces, a 12 lo vamos a escribir como 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3, 12. Todo eso elevado al cuadrado por 20. 20 también lo vamos a escribir como 2 al cuadrado por 5. Elevado al cuadrado entre 18. 18 lo vamos a escribir como 3 al cuadrado, 9 por 2 al cubo por 25, 5 al cuadrado. Entonces va a ser igual, acá me va a quedar 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. Entre 3 a la sexta por 2 al cubo por 5 al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a 2. Tenemos 2 a la cuarta por 2 a la cuarta. En una multiplicación los exponentes se suman. Me va a quedar 2 a la octava por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entre 2 al cubo por 3 a la sexta por 5 al cuadrado. Y aquí podemos simplificar. 5 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y ahora me va a quedar 2 elevado a la 8 menos 3 por 3 elevado a la 2 menos 6. Eso es igual a 2 elevado a la quinta por 3 elevado a la menos 4. Y esto es igual a 2 a la quinta sobre 3 a la cuarta. 2 a la quinta es 32 y 3 a la cuarta es 81. Entonces, simplificando, me va a quedar 32 sobre 81. En el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 me dice que reduzca menos 6 elevado a la 8 por menos 6 elevado a la 9 por menos 6 elevado a la 10 sobre menos 6 elevado a la quinta por menos 6 elevado a la 6. Y aquí podemos resolverlo con misma base, exponentes se suman. Misma base, menos 6 elevado a la 8 más 9, 8 menos 9. 8 menos 9 menos 10 sobre menos 6 elevado a la 5 más 6. Esto es igual a menos 6 elevado 8 menos 9 menos 1 menos 10 menos 11. Menos 6 elevado a la menos 11 sobre menos 6 elevado a la 6 más 5, 11. Y esto es igual en una división, misma base, menos 6 me va a quedar, elevado a la menos 11, menos 11, me va a quedar menos 6 elevado a la 22. Y ahora todo número impar elevado a un exponente par resulta un número positivo. Entonces esto va a resultar 6 a la
11. 6 a la 11. Profe, ahí puso 22. Ah, perdón, 6 a la 22. 6 a la 22. Está bien así, 6 a la 22. Va a quedar 6 a la 22. Ok, hay que tener cuidado con los signos. Recordemos que en una división se restan. Entonces aquí me queda menos 11, menos 22. Va a quedar menos 6 a la 22 y esto también lo vimos como una propiedad al final, que todo número negativo elevado al exponente par es lo mismo que el mismo número elevado al exponente par. Luego, en el ejercicio número 7, me dice que calcule el valor de n si tengo a elevado a la 3n por a elevado a la 5n por a elevado a la 9n sobre a elevado a la 7n por a elevado a la 6n. Y eso resulta a la 16. Eso va a resultar a la 16. ¿Dónde está? Ya. Entonces vamos a sumar. Tenemos misma base A, los exponentes se suman. Me va a quedar a elevado a la 3n más 5n más 9n sobre a elevado a la 7n más 6n es igual a la 16. Entonces esto es igual a elevado a la 8n más 9n, 17n, sobre a elevado a la 13n. Es igual a la 16. Entonces me va a quedar a elevado a la 17n menos 13n es igual a la 16. A entonces elevado a la 4n es igual a elevado a la 16. Entonces 4n va a ser igual a 16. Entonces n va a ser igual a 4. N va a ser igual a 4 entonces. Y en el ejercicio número 8 me dicen que calcule 4 séptimos a la 24 entre 7 cuartos a la menos a es igual a 7 cuartos elevado a la 20. Entonces aquí nos va a quedar 4 séptimos elevado a la 24 entre, y recordemos, para que esto se convierta en exponente positivo tenemos que invertir. Ya no va a ser 7 cuartos, va a ser 4 séptimos elevado a la a. Esto es igual a 4 séptimos elevado a la 20. Y nosotros también ya hemos visto división de fracciones, ¿verdad? Cuando tenemos una división, en este caso, esto sería 4 a la 24 sobre 7 a la 24 entre 4 a la a entre 7 a la a. Y esto es igual a 4 a la 20 sobre 7 a la 20. Ahora, ¿qué pasaba cuando teníamos una división de fracciones? Para convertirlo en multiplicación, invertíamos. 4
a la 24 sobre 7 a la 24 por 7 a la A sobre 4 a la A. Esto es igual a 4 sobre 20 sobre 7 sobre 20. Ahora nos va a quedar la resta 4 elevado a la 24 sobre menos A sobre 7 elevado a la 24 a la A menos 24. Acá sería A menos 24. Por 7 elevado a la A menos 24. Y eso es igual a 4 sobre 20. Y podemos escribirlo como 7 sobre 7 por 7 elevado a la menos 20. Entonces, 24 menos A es igual a 20. A entonces es igual a 24 menos 20. A es igual entonces a 4. A es igual a 4. Y ese sería el ejercicio número 8. Y el ejercicio número 9 es similar. En el ejercicio número 9 me piden calcular el valor de n. Aquí nos va a quedar entonces 11 elevado a la 20 sobre 5 elevado a la 20 entre, para que se convierta en exponente positivo, invertimos 11 a la n sobre 5 a la n. Y esto es igual a 11 a la 18ª sobre 5 a la 18ª también. Déjame tomar asistencia antes de que se corte el enlace. Si se corta el enlace nos volvemos a conectar. Si se corta el enlace nos volvemos a conectar. Listo, chicos. Entonces nos quedamos en el ejercicio número 9. Aquí nos habíamos quedado en que invertimos para que esta potencia se convierta en positiva. Luego en división de fracciones, recordemos, para convertirlo de división a fracción, invertimos el segundo término. Nos va a quedar 5 a la n sobre 11 a la n. Es igual a 11 a la 18ª sobre 5 a la 18ª. Entonces aquí cuando restemos me va a quedar 11 elevado a la 20 menos n por 5 elevado a la n menos 20. Y esto va a ser igual a 11 elevado a la 18 por 5 elevado a la menos 18. Entonces 20 menos n es igual a 18.
N entonces va a ser igual a 2. N va a ser igual a 2. Por lo tanto, entonces va a quedar como tarea el ejercicio número 12 y el ejercicio número 13, que son similares a los ejercicios que ya hemos visto. En el ejercicio 12 vamos a escribir a 16 y a 4 en función de 2, o también podemos escribir a 16 como 4 al cuadrado, si es que no queremos trabajar mucho. Profe, profesor, un momentito que me faltó copiar. Ok, entonces esos dos ejercicios van a quedar como tarea. Listo, ya, profe. Listo, chicos. Entonces el ejercicio número 12 y 13 van a quedar como tarea. ¿Ok? Y no hay 10 y 11. No, no hay ejercicios 10 y 11. ¿Y por qué? ¿Los creadores se habían olvidado las preguntas? No, no, no coloqué los ejercicios. No coloqué los ejercicios 9 y 10 porque quizás los coloqué para el repaso o para el examen. ¿Ok? Entonces queda como tarea el ejercicio 12 y 13, chicos. Nos vemos entonces el día miércoles. ¿Por qué mañana no hay clases? No, los días martes y jueves está editando otro profesor. El día de mañana Mm, hay clases ah, normales. ah, ¿Qué? ¿El otro profesor? Ujú. ¿El exámenes? Mañana hay clases normales, chicos. Nos vemos el día, ya, nos vemos el día de mañana entonces. ¿Ok? Ah, profesora. Ok. Chao, Miss, Chao. cuídate. Nos vemos. Chao, Miss. Chao. Cuídense, chicos. No se olviden de enviar sus tareas.